En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, miércoles 5 de julio de 2023, contemplamos el Evangelio, pues, según San Mateo capítulo 8, versículo del 28 al 34. En aquel tiempo, Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba usando. Los demonios le rogaron: Si nos echas, mándanos a la piara. Y Jesús les dijo: Vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó al acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los, los del pueblo huyeron y se fueron y contaron todo eso ante el pueblo, incluyendo lo que, a, todo lo que había pasado de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy ya el Evangelio nos presenta una gran liberación, liberación de aquellos hombres endemoniados, de aquellos hombres poseídos, y no poseídos por el bien, sino poseídos por el mal. Pero en realidad, hermanos, esta posesión de esos hombres, esta liberación de esos hombres endemoniados, en realidad nos habla del mal de la vida, pero de la vida del hombre, la vida de la actualidad, una realidad que son muchas personas o que hoy muchas personas discuten, incluso se atreven a negar. En otras palabras, hermanos, el Evangelio de hoy pues nos señala que el mal sí existe, que es una realidad y es una gran realidad que hoy en el mundo y desde mucho tiempo atrás se vive en todos los hombres, que puede ir invadiendo sobre todo el corazón humano, ese ser más profundo que tenemos por dentro se puede ir torciendo en sus decisiones y en las orientaciones fundamentales de su vida. Y nos damos cuenta a través de ello, hermanos, que nacemos seres humanos. Y cuando nacemos, nacemos sanos, buenos, con valores y a veces realidades circunstantes. Todas estas realidades y las circunstancias de la vida en un ambiente vital, en nuestro círculo social, en laboral, no sé, en nuestro círculo familiar, pueden transformar radicalmente todos esos buenos valores o todo lo sano que teníamos al momento de nacer y transforma así, hermano, radicalmente nuestras decisiones. Y a veces son las decisiones más importantes de nuestra vida. Pues a través de todas esas acciones del mundo del cual vivimos, somos transformados, hermanos, pero no somos transformados por el bien, sino somos transformados por el mal. En nuestros corazones nos volvemos en personas egoístas, nos volvemos en personas ambiciosas, mentirosas, que no se paran en disgustos para discutir a otro ser humano con tal de alcanzar siempre sus metas personales o sus propósitos e intereses personales. Por eso, hermanos, la primera afirmación de este evangelio hay que tenerlo en cuenta, es que el mal sí existe, es la realidad y esa realidad es la del mal. Amén. Es más, hermanos, estos dos endemoniados tenían características bien especiales, pues la ferocidad de sus palabras y de sus gritos, de reconocimiento a la vez, hermanos, que hacen de Jesús como hijo de Dios. Y esto es increíble, hermanos, porque son precisamente aquellos paganos, aquellos no creyentes, son aquellos los que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Son los que están más aturdidos y están más sofocados por la realidad del mal. Es curioso, ¿no? Es curioso y extraño que nosotros a veces nos consideramos personas, entre comillas, buenas, con prácticas religiosas, decimos tener a Dios en nuestro corazón, pero a veces somos tan lerdos, somos tan lentos y somos tan torpes para reconocer el mal en nuestra vida o en la vida de los demás. Todo ello nos hace entender, hermanos, que somos verdaderamente muy ingenuos, pues muchas veces vale más la manada de cerdos que la salud y el bienestar
de los seres humanos. Así somos, hermanos. Como consecuencia, la comunidad muchas veces rechaza a Jesús. Tu familia rechaza a Jesús porque muchas veces preferimos estar en esa manada o en esa piara de cerdos que la salud y el bienestar. Como vemos, la historia, hermanos, se repite una y otra vez. Hoy por eso es más importante y nos damos cuenta que en la vida de hoy, en el mundo de hoy, es más importante la cantidad, esa cantidad de producir, de tener, como se dice, la cantidad de la producción y la eficiencia, que la vida familiar, hermanos, que la vida social y económica de los trabajadores. Esos son más importantes. Son más importantes nuestras pertenencias que el bien social de la comunidad. Es más importante el trabajo y el bienestar económico que la vida familiar. Te abocas a trabajar de horas y horas por quedar bien con un hombre que tiene un cargo temporal, que tu vida familiar se va destruyendo, tus hijos se desorientan, tu matrimonio se destruye. Muchas veces buscamos por eso solamente el bienestar y el trabajo y económico y tantas cosas que la vida familiar y la atención a los hijos. Preferimos siempre lo material, hermanos. Siempre buscamos lo material a lo espiritual. Y cuando Jesús a través de la Escritura o de la iglesia nos advierte o nos advierte de estas cosas, o busca ayudarnos a liberarnos de estas esclavitudes, muchas veces cuando eso es lo que hace Jesús a través del Evangelio, a través de la palabra, y la iglesia a través de los distintos grupos parroquiales y de los sacerdotes y de tantas cosas, nos ayudan a liberarnos de estas esclavitudes. ¿Qué hacemos? La respuesta es, ¿qué tiene la iglesia? ¿O qué tiene que decirme el mismo Jesús? ¿Qué tiene que decirme sobre cuál es lo más importante? ¿Qué tiene que hacer en mis negocios, en mi medio social, en mi vida? ¿Acaso la iglesia sabe lo que verdaderamente necesito? Muchas veces cuestionamos cuando alguien trata de buscarte la verdadera vida y la verdadera salvación. ¿Qué tienes que saber tú de mi matrimonio, de mi separación? ¿Acaso tú sabes lo que he vivido, lo que he padecido? Muchas veces decimos y apartamos a Jesús. No, hermanos, no dejemos que nos domine lo material, no dejemos que nos domine nuestra lógica, nuestro concepto, nuestro criterio, no dejemos que nos domine nuestros propios principios. Por eso es que Dios nos ha regalado a todas las cosas materiales, las cuales son buenas y son para nuestro bienestar. Sí, definitivamente que sí. Pero jamás deberán estar por encima de los valores como la vida humana, la vida familiar y la protección del medio ambiente, hermanos. Nada vale más que una manada de cerdos comparada con la alegría que produce el ver a un ser humano sano y feliz, contento, libre y en paz. Por eso es que la tarea de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo verdadero, es la de liberar al hombre del mal. Hay de ese mal que hay en el corazón, hermanos, la de iniciar una nueva era, una nueva etapa de su historia. Venir al mundo a instaurar, a instaurar tiempos de amor, tiempos de gozo, de paz, de verdad, de esperanza, de rectitud en nuestro obrar. Atrás quedan esos tiempos de la mentira y de la opresión, porque nuestro Señor Jesús viene a desatar las fuerzas del mal que tenía oprimido al hombre y que éste sea liberado, hermanos. Quiere que tu pasado quede como parte de una historia en la humanidad y te conviertas en una nueva persona, en un nuevo hombre, pero que vive libremente para gloria de Dios. Amén. Entonces, hermanos, de todo esto podemos entender que hay poderes hostiles y misteriosos que atacan al hombre y nos muestra de alguna manera que el mal no es destruido completamente. Si bien el hombre es liberado, los hombres que cuidan miran con horror cómo el rebaño de los cerdos se arrojan al acantilado y mueren todos, es decir, el mal se desborda a sí mismo, se destruye a sí mismo. Esto nos enseña, hermanos, que el mal sigue extendiéndose en el mundo por más que la presencia del Hijo de Dios esté entre nosotros. Por eso debemos de preocuparnos, de poner nuestra confianza en Dios, de abrir nuestro corazón a Jesús, de obrar y vivir en rectitud y alcanzarnos la protección, y de seguro que alcanzaremos esa protección de Dios,
Hoy hay que vivir preocupado por las cosas que nos pone el mundo, que nos quiere imponer la lógica del mundo, los apegos del mundo, el consumismo, el egocentrismo y tantos principios y lógicas que nos ponen, que no son, que no son definitivamente cosas de bien, sino son cosas que el mal está devorando y está devorando al mismo mundo y te está devorando a ti. Y si te devora a ti, hermanos, pues definitivamente que te estás destruyendo a ti mismo. Amén. Hoy hagamos este interrogante. ¿Reconocemos hoy a Jesús en su historia? ¿Reconocemos verdaderamente a Jesús en su historia, que Él es el Hijo de Dios que vino a liberarnos del pecado? Vivimos embotados en una cultura que nos ofrece 1000 proyectos de vida, hermanos, pero somos incapaces de reconocer la voz de Dios, el llamado de Dios, el buscar que abramos nuestro corazón y seamos liberados de nuestras ataduras interiores. Hermanos, hay que ponernos a pensar. Por eso es que el hombre es libre y esa libertad tiene el poder de detener, el poder infinito de Dios. Digámoslo de otra manera, hermanos, es decir, la infinita potestad divina llega hasta donde se lo permite nuestra, entre comillas, poderosa libertad. Y esto es así, hermanos, porque Dios nos ama tanto y nos ama tanto principalmente con un amor de Padre. Y por tanto, no nos ha de extrañar que Él sea muy respetuoso, como siempre lo hemos dicho, respetuoso de nuestra libertad, porque Él no impone su amor. Nos ama tanto que no nos impone su amor, sino que nos propone ese gran amor. Dios con su sabiduría, hermanos, y con su bondad infinita, pues gobierna providencialmente el universo, respetando siempre nuestra libertad. También cuando esta libertad humana se gira las espaldas y no quiere aceptar su voluntad. Al contrario de lo que pudiera quizás padecer, no se le escapa, no se le escapa el mundo de las manos. Dios lo lleva todo a un buen término, hermanos, óyelo bien. Todo lo que sucede por las manos de Dios termina en buen término, a pesar de los impedimentos que le podamos poner. De hecho, nuestros impedimentos son antes que nada impedimentos para nosotros mismos. Con todo esto, hermanos, con todo esto uno puede afirmar que frente a la libertad humana Dios ha querido hacerse impotente y puede decirse a sí mismo que Dios está pagando por este gran don de la libertad que nos ha puesto, que ha concedido a un ser creado por Él, a su imagen y semejanza, hermanos, que somos tú y yo, el hombre. Dios paga, hermanos. Dios paga si le echamos. Él obedece y se marcha. Dios paga cuando le cerramos la puerta de tu casa, de tu corazón, de tu familia, de tu matrimonio. Él obedece y se marcha. Él paga, hermanos, pero nosotros perdemos. Nosotros somos los que nos hundimos. En cambio salimos ganando cuando respondemos, como nuestra madre, María, que le dijo: he ahí aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, hermano, hermana, tú eliges. Amén. Oremos. Señor bendito, no deja de ser extraño que los endemoniados te reconozcan, que las personas paganas te reconozcan en primer lugar como el Hijo de Dios, y nosotros que supuestamente somos personas normales, que estamos practicando en oración, a veces no te reconocemos. Hoy mucha gente con vida de desorden, de mucha vida de pecado, somos los primeros que se puedan convertir cuando encuentran verdaderamente a Dios y a ti, Señor. Y nosotros que llevamos una vida más o menos normal, más o menos religiosa, tenemos muchas veces grandes dificultades para encontrarte y reconocerte. Por eso, Señor, en nuestras vidas, por eso, Señor, te suplicamos hoy que en nuestra vida no nos dejes de distraer, de tal manera que no nos olvidemos de ti. Danos esa luz en nuestro corazón para reconocerte como el Señor de nuestra vida y el Señor que tiene poder sobre cualquier forma de dolor, de sufrimiento, de muerte o de mal en la historia de los hombres. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.